Sí, buenos días hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien y que estén corriendo esta carrera de la fe. Vamos a seguir escudriñando la palabra y vamos a seguir buscando esa luz que solamente nos la puede dar el Señor Jesús. Dice aquí en la palabra en Filipenses 1:2: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este era el saludo que les daba el apóstol Pablo a los filipenses y era un saludo tratando de bendecir al pueblo de los filipenses. Esta mañana vamos a tocar un tema que la Biblia lo toma como un tema clave: la santidad. La santidad, nosotros tenemos que buscar esa santidad en nuestras vidas. Cada uno de nosotros debemos de saber qué es la santidad para poder llegar a una vida plena en Cristo Jesús. Ser santo es ser apartado para Dios. Ser santo es separarse del mundo y seguir a Jesús. Ser santo es como los vasos del templo. Los vasos del templo están dentro del templo y por esa misma situación de estar ahí dentro del templo están santificados. Ahora, aunque los utensilios o los vasos estén ahí, llegan a ser un poquito dañados, pero se siguen usando porque están santificados. Y ahí en el templo se siguen usando esos vasos. Entonces, cuando nosotros nos santificamos día con día, pase lo que pase en nuestras vidas, si hay una enfermedad, si hay un problema familiar, si hay esta enfermedad que está viniendo, uno se siente seguro de su salvación. Uno se siente seguro de lo que Dios le ha prometido. Entonces vamos a buscar la santidad. Así le puse al tema: buscando la santidad. Vamos a entrar aquí en la palabra. Dice aquí en la palabra, en Primera de Pedro 13. Vamos a hacer una oración antes de entrar aquí en la palabra, para que el Espíritu de Dios nos guíe a la verdad. Padre, en esta hora, bendito Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, nos muestres el camino, nos enseñes tu verdad, bendito Dios. Que cada día que pasa, Señor, que seamos vasos santificados, Señor, para tu gloria, para tu honra, bendito Señor. Sabemos, Señor, que nuestra santidad no proviene de nuestras fuerzas, sino proviene del sacrificio de Jesús ahí en la cruz. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos santifiques con tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Diga amén. Amén y amén. Muy bien, vamos a ver aquí en la palabra y vamos a ver, dice aquí en la referencia en Primera de Pedro 1:13, llamamiento a una vida santa. Empieza diciendo el apóstol Pedro de esta manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. El apóstol Pedro dice aquí llamamiento a una vida santa en su referencia. Yo le decía que para nosotros alcanzar esa santidad
aquí tenemos también que tener una seguridad de nuestra salvación. Jesucristo ya vino aquí a la tierra y Jesús ya nos mostró su salvación. Ya nosotros somos salvos, no por obras, sino porque la gracia de Dios nos alcanzó. Ahora, estudiando aquí el versículo, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué es esto de ceñir los lomos de nuestro entendimiento? Hay un ejemplo de esto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando los hombres iban a entrar en una batalla o iban a entrar en acción, se amarraban un cinto aquí en la cintura para que sus vestidos o su túnica no les estorbara tanto para entrar en la acción o en la guerra. Aquí, cuando la palabra de Dios nos está diciendo que nos ciñamos, dice aquí la palabra: los lomos de vuestro entendimiento. Nosotros tenemos que entender, o sea, tenemos que estar firmes, tenemos que estar convencidos de que el Señor ya nos dio una salvación y que esa salvación nosotros la tenemos que conservar y tenemos que perseverar en la salvación. Nosotros tenemos que entender que la gracia del Señor se derramó a nuestro favor y que nosotros tenemos que perseverar en esa salvación. Entonces vamos a ceñirnos bien y que nuestro entendimiento no esté turbado, que no nos confundamos con las cosas del mundo y con las cosas de Dios. Tenemos que poner mucha atención en lo que estamos haciendo. Dice en el verso 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que estar bien seguros de que tenemos una salvación y tenemos un Salvador que ha dado su vida por nosotros para que nosotros cambiemos de vida y tengamos una vida en Él santificada. Decimos, yo les acabo de decir, o sea, nosotros no nos santificamos a nosotros mismos, sino la sangre de Jesús. Pero cuando nosotros recibimos esa gracia, ese poder en nuestra vida, nosotros tenemos que separarnos del mundo y seguir a Jesús o servir a Dios. Entonces es cuando nosotros vamos disfrutando de esa santidad, de ser santo en la obra de Dios. Pero tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Dice aquí en el verso 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en nuestra manera de vivir. Aquí cuando la palabra dice que el que nos llamó es santo y que seamos santos como Él es, nos está hablando de la plenitud de la gloria de Dios que nos muestra el camino, nos muestra cómo nosotros tenemos que actuar en nuestro diario vivir. Dice aquí la palabra: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. O sea, reconocer que el que nos llamó a su reino es santo. Entonces imagínense, si el que nos llamó es santo, ¿cómo nosotros, siendo personas sin un entendimiento, que tenemos que cambiar, que tenemos que cada día escudriñar en nuestro corazón y ver que en nuestro corazón no haya cosas que estorben para que la santidad de Dios pueda surgir, pueda florecer en nuestras vidas? Usted tiene que recordar que en el corazón guardamos cosas, guardamos resentimientos, guardamos amarguras, guardamos odios, guardamos rencores. Ahí en el corazón nosotros guardamos muchas cosas que a Dios no le agradan.
Y entonces aquí la palabra dice que nosotros seamos santos como Él es santo. Entonces nosotros tenemos que desechar todo eso, tenemos que echar fuera de nuestro corazón todo aquello y que mi corazón se vaya santificando, en otras palabras, que se vaya limpiando. Entonces nosotros, para buscar la santidad, tenemos ahí que hacer una obra. Ya el Señor nos dio la oportunidad de ser santos. Ahora, ¿cómo puedo disfrutar de esa santidad? Viendo a Jesús, teniendo el carácter de Jesús. Amén. Dígame amén desde allá, desde su casa. Dígame amén, amén, amén. Vamos a continuar aquí. Dice en el verso 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, si buscamos esa santidad nosotros, si sabemos que nuestro Padre es santo, tenemos que ajustarnos a lo que Dios nos enseña conforme a su palabra. Ser santo. Necesitamos esa santidad en nuestras vidas todos los días, hermano. Todos los días necesitamos buscar esa santidad en nuestras vidas. No podemos nosotros jugar al embajador del cielo y al embajador de la tierra. No, nosotros somos embajadores del cielo, que traemos palabra, traemos el mensaje de Dios, pero también somos hombres que día con día luchan por santificarse como Él es santo, dice la palabra. Así como Dios es santo, así nosotros tenemos que santificarnos. Tenemos que luchar, tenemos que pelear, sí, hermano, porque ahí en el corazón está toda tal vez la maldad del hombre, el resentimiento del hombre. Ahí en el corazón están guardadas muchas cosas. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo nos enseña que él está acostumbrado a vivir en las riquezas, pero también en las pobrezas, en la riqueza y en la pobreza. ¿Por qué Pablo estaba acostumbrado? Porque su corazón ya estaba como regulado. Si no tengo, no me acongojo. Si tengo mucho, tampoco me apresuro. Sino que él estaba en paz, su vida estaba en paz. Entonces los que se santifican y los que se están santificando tienen que tener una paz. ¿La paz en qué? La seguridad de mi salvación y la seguridad de la palabra que Dios me está dando, porque su palabra es la que me proporciona la paz para yo santificarme. Tengo que tener paz para santificarme. Si no hay paz, yo no puedo santificarme. Ya le digo, para que no se me vaya a confundir. Bueno, por fin, ¿soy santo o no soy santo? Sí, sí eres santo. Ahora ya no eres una persona que está sin Cristo. Ahora ya tienes a Cristo. Tú ya tienes un ADN, el cual te traslada al reino de Dios. Diga amén. Diga amén, 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 amén. Dice aquí la palabra en el verso 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera. ¿De qué? De vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ahora, ¿de qué nosotros fuimos rescatados? Bueno, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Cuando nosotros estábamos en el mundo, vivíamos una vida mejor no le digo.
Vivíamos una vida muy fea, muy sin Dios, muy al estilo del hombre. Vivíamos una vida así. No era una vida que a Dios agradara, no era una vida que Dios quisiera santificar. Era una vida que estaba muy difícil para nosotros aguantar mucho tiempo, pero Dios tuvo misericordia y nos salvó de nuestra vana manera de vivir. Y dice aquí la palabra, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿De dónde recibimos esa vana manera de vivir? De nuestros padres. Mire, cuando se liberaba un esclavo en el Antiguo Testamento, se liberaba un esclavo y se daban cosas, se daban animales, se daban monedas, se daba para liberar a un esclavo. Aquí nosotros no hemos sido liberados así. Nosotros hemos sido liberados con la sangre de Cristo, con el sacrificio del Señor. Hemos sido santificados no por oro ni por plata. Hemos sido santificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos que entender que esa vana manera de vivir, ya nuestro Señor Jesucristo dio un pago para que nosotros ya no vivamos de esa manera, vivamos a la manera que Él lo plasmó aquí en su Biblia, lo hizo ahí en la cruz del Calvario. Él dio su vida ahí en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos libres de toda condenación, de todo pecado. Recuerde usted que cuando pecó Adán y Eva, hubo una maldición y una condenación para ellos. Murieron al espíritu, murieron a la relación con Dios, pero ahora hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. Ahora hemos sido rescatados por el Señor y tenemos que aprovechar ese sacrificio. Dice la palabra aquí, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De ahí fuimos nosotros salvados. Así fuimos salvados nosotros por un sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios ahí en la cruz del Calvario. Entonces ahora nosotros tenemos que aprovechar eso. Hermano, ¿es difícil santificarse? No es difícil. Si nosotros ponemos atención a la palabra, si nosotros nos metemos a las escrituras, si nosotros seguimos lo que dice la palabra de Dios, nosotros podemos llegar a la santidad, podemos santificarnos. Ya el Señor nos abrió la puerta para podernos santificar, pero día con día usted sale a la calle y tiene una lucha. Día con día usted va a su trabajo y tiene una lucha. Día con día llega a su casa y si no encuentra las cosas como usted las espera, tiene guerra. Pero ahora, ¿cómo puedo yo contrarrestar esa guerra? Con la palabra de Dios. Solamente con la palabra de Dios nos podemos santificar todos los días. Ya el Señor Jesús abrió el camino ahí en la cruz del Calvario para que podamos alcanzar esa santidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos a continuar. Dice la palabra en el verso 20, dice allí la palabra, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Jesús ya estaba destinado para venir a esta tierra. La salvación que el mundo necesitaba, la salvación que los hombres necesitaban, ya estaba destinado desde la fundación del mundo. Y podríamos decir, oiga, entonces cuando pecó Adán y Eva, Dios ya sabía, hermano. Dios lo sabe todo, Dios lo sabe todo. Pero al saber también que iban a pecar, Él ya había preparado a ese cordero, a ese su hijo,
para que viniera aquí a la tierra y viniera a la tierra para salvarnos. Entonces, Él ya estaba destinado desde antes, desde la fundación del mundo. Dice aquí, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor de vosotros. Por eso, mire, hermano, cuando nosotros entendemos que es santificarse día con día, usted se goza, usted se alegra, porque hay una oportunidad, hermano. Miren, matrimonios, ahí siempre entra el diablo en los matrimonios. Los matrimonios siempre el diablo los echa a pelear, Pero ¿sabe qué, hermano? Si ustedes leyeran su Biblia, cada uno de ustedes podrían luchar contra los ataques del diablo, porque ustedes conocerían sus derechos y los aplicarían como los aplicó el Señor Jesús cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto a confrontarse con Satanás. Entonces nosotros nos defenderíamos. Mire, yo por ejemplo veo mucha gente que está enferma, pero no se defiende. Yo le digo, defiéndase, hermano. ¿Cómo me defiendo? Pues diga, en el nombre de Cristo Jesús te reprendo enfermedad. En el nombre de Jesús vete fuera de mi cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús yo te desecho de mi cuerpo, de mi vida. Y por la sangre de Jesús yo soy libre de toda enfermedad y de todo dolor. Dios nos ha dado armas espirituales. La situación es de que si tú no quieres pelear, vas a ser vencido. Por eso les digo, matrimonios, lean su Biblia, santifíquense todos los días, porque con la palabra nos santificamos todos los días. Con la palabra nos santificamos todos los días. Entonces, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí en el verso 21: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios envió a su Hijo aquí a la tierra y Él mismo le dio la resurrección. Él mismo lo resucitó de entre los muertos. Y nosotros creemos que ese sacrificio en la cruz del Calvario, el Señor lo hizo a favor de nosotros. Por eso, hermano, yo le digo, ¿se puede usted santificar? Sí, sí se puede santificar, leyendo la palabra y poniéndola por obra. Leyendo la palabra y poniéndola por obra. Solamente así podemos santificarnos. Solamente así podemos contrarrestar todos los ataques del diablo. ¿Cuántas armas nos ha dado Dios para podernos santificar? Nos ha dado su sacrificio ahí en la cruz, su sangre preciosa que nos libra de todo mal. Nos ha dado su Espíritu, nos ha dado la autoridad de reprender. Nos ha dado el Señor ahí en la cruz del Calvario esa oportunidad de nosotros en su nombre echar fuera demonios. ¿Cuántas cosas no nos ha dado Dios para defendernos y para defender nuestra santidad? Cuando vienen los problemas en nuestras vidas, hermano, ¿de qué llenamos nuestro corazón? De dudas, de resentimientos, de cosas así. Entonces, cuando nosotros vamos a orar con un corazón lleno de eso, no funciona la oración, porque no hay santidad. No hay santidad. Dios nos dice en su palabra que seamos santos como Él es santo. ¿Por qué? Porque Él sabe que en la santidad hay poder, hay poder, hay poder. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Dice aquí la palabra en el verso 22:
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, de corazón puro. Entonces nosotros aquí, dice aquí la palabra, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. ¿Cómo voy a purificar mi alma? Usted sabe que en el alma hay muchas cosas que a veces mi alma, como en mi alma tengo el entendimiento, tengo las emociones, las decisiones. A veces mi alma se va por las emociones y toma malas decisiones. Pero nosotros aquí tenemos que entender, las decisiones que nosotros tomamos, tenemos que tomarlas conforme a lo que Dios me diga. Si usted no puede entender esto, que cuando usted necesita algo o cuando usted está peleando por algo, tiene que orar para pedirle a Dios el consejo, para pedirle a Dios dirección. Entonces es que todavía no conocemos nuestra salvación. El que nos salvó, ese que nos salvó, el Señor Jesucristo, el que nos salvó, es el que nos lleva a la oración, es el que nos lleva al arrepentimiento, es el que nos lleva a santificarnos. Acuérdese de los apóstoles, que el Señor les dijo, no pudieron orar aunque sea una sola hora, porque ahí en la oración ellos tenían un poder. A ver, dice aquí en la palabra que nosotros tenemos que purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad, o sea, la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Cuando nosotros sentimos compasión o amor por las personas, no es a veces de nuestras emociones y nuestros sentimientos, sino es algo que el Espíritu Santo pone dentro de nosotros. Por eso yo le digo, cuando nosotros aprendemos qué es santificarnos, nosotros nos santificamos cuando leemos la palabra, pero la palabra nos santifica cuando nosotros la ponemos por obra. Ahora, cuando nosotros hacemos una acción, ya sea buena o de misericordia, no es porque nosotros lo hayamos sentido así, sino que el Espíritu Santo nos lleva a hacer esas obras para santificarnos. También en las obras nosotros buscamos ahí la santidad. No sé si lo estoy confundiendo, pero sé que Dios le está hablando a su corazón. Bendito sea el Señor. Amén, 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 amén. Habiendo purificado, y dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se cae y la flor se seca, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, nosotros allí en la palabra de Dios tenemos el poder y la autoridad. Si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no leemos la palabra de Dios, somos hombres derrotados. El diablo nos va a hacer como él se le antoja, pero nosotros ya tenemos una salvación. Tiene que recordar esto. Tiene que recordar esto, que el Señor ya pagó por nuestro pecado y ya nos dio una salvación y ya nos santificó con su sangre preciosa. Ahora nosotros somos, en la iglesia somos los santos, somos los vasos que el Señor usa en su templo.
y si están en su templo, están santificados. Ahora vamos a seguir aquí la palabra. Dice que nosotros tenemos un nuevo nacimiento, hemos nacido otra vez. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente? La semilla, la palabra. Nosotros hemos nacido porque la palabra de Dios nos ha penetrado. El Señor ha sembrado su palabra en nuestro corazón, lo ha sembrado en nuestras vidas, y nosotros hemos tomado esa fuerza de la palabra en nuestras vidas. No de una simiente corruptible, sino una simiente de poder, de autoridad, sino dice aquí, una simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora fíjese bien, dice aquí en el verso 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuál es la gloria de un hombre? ¿Cuál es la gloria de un hombre? La gloria de un hombre, su gloria del hombre es obedecer a Dios, es poner por obra la palabra. Esa es la gloria de los hombres. Esa es la gloria de un hombre. Por eso, mire, ustedes que me están viendo ahorita, ustedes admiran a muchos hombres, predicadores, hermanos que hablan de Dios, los admiran, porque yo admiro a otros también. Pero ¿sabe por qué? Porque esos hombres se han hecho obedientes a la palabra de Dios, se han hecho obedientes al mensaje de Dios, han puesto a Dios por su Padre, han puesto a Dios como ejemplo de su alma. Mi alma tiene que seguir el ejemplo del Señor. Mi alma tiene que seguir el ejemplo de mi Rey. No estamos aquí nosotros levantándonos, que nosotros hacemos cosas grandes. Miren, ya le he contado, en este ministerio ha habido muchos milagros, ha habido gente que se ha sanado de cáncer, gente que estando ya en el hospital para morir se levanta. Aquí se han levantado muertos. Ha habido una gloria poderosa. Pero ¿sabe qué? Que yo he sabido quién es y busco al que lo hace. Yo cuando vengo a la iglesia no vengo a tomarme un vaso de agua, yo vengo a la fuente. Yo no vengo por una sanidad, yo vengo por el que sana, y estoy con Él y sigo sus pasos y sigo a donde Él me lleva, y allí voy y predico la palabra de Dios. Entonces nosotros así tenemos que ser. La gloria que nosotros tenemos es la gloria que Dios nos da por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de Él es que florecemos nosotros. Pero si no tenemos eso, somos como lo que dice aquí, somos como la hierba dice toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Como la flor de la hierba. Esa es la gloria de los hombres. Por eso, mire, algunos hombres son tan orgullosos y tan vanidosos que tienen riquezas y ya se sienten como que el mundo es suyo. Y aún pobres también se sienten así. Se sienten como que todo, que el mundo no les pertenece, que ellos son más que los del mundo, que ellos son como un regalo de Dios para los hombres. Pero no es así. Dios envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, para que viéndolo a Él siguiéramos su ejemplo, siguiéramos nosotros sus huellas, sus pasos,
y buscáramos el carácter del Señor Jesús para santificarnos, para moldearnos, para ver ese carácter del Señor. Solamente así podremos alcanzar santidad buscando al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí en el verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre en nuestras vidas, y es una situación aquí que yo por eso siempre enfatizo, hermano, lea su Biblia, póngase a orar, haga por obra la palabra, porque ahí, hermanos, ahí está la gloria de Dios. Esa palabra va a permanecer hasta que lleguemos al cielo. Entonces nosotros tenemos que seguir perseverando en eso, hermanos. Tenemos que seguir perseverando en la palabra de Dios. Crea la palabra, póngala por obra la palabra, lea su Biblia, léala, porque ahí es donde está toda la verdad. Aquí está toda la verdad, aquí está cómo podemos santificarnos, cómo podemos sacar todo eso de nuestro corazón, no llenar de amargura nuestro corazón. Mire, tristemente a veces la gente viene a orar, pero trae más resentimiento, más odio en su corazón que nada. Su corazón está ocupado. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra, tenemos que venir con un corazón sediento de Dios y esperando que Dios me dé esa paz que necesito en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a ir dándole fin a esta historia. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Aleluya. Esta es la palabra poderosa que nosotros tenemos que seguir. Dele un amén desde allá, desde su casa, al Señor. Aleluya, bendito Dios. Entonces aquí dice la palabra que desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia. Porque eso es lo que estorba, hermano. Eso es lo que estorba para que nuestro corazón pueda fluir con libertad, pueda fluir con santidad, pueda hacer la obra que Dios nos manda ahí en su palabra. No podemos actuar como gente, como dice la palabra, que a veces nosotros actuamos como los hipócritas. No tenemos doble cara, tenemos una sola cara. Sí, todos los hermanos que predican la palabra de Dios tenemos que santificarnos día con día. Sabemos que de Dios es la obra, pero nosotros somos embajadores, somos representantes aquí en la tierra del cielo, y como tal tenemos que mostrar a Jesús. Dice aquí en la palabra de Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Aquí el apóstol Pablo está hablando de esto. ¿Cuándo es cuando nosotros tenemos que tomar leche? Lo vemos aquí en lo natural. Los que toman leche son los niños. Y hay veces que a los niños les dan leche no materna, les dan una leche de bote, de alguna marca por ahí. Y sabemos que esa leche no tiene las mismas propiedades que la leche materna. Por eso a veces algunos hermanos crecen con alguna falta de entendimiento, porque no tomaron esa leche que no está adulterada. ¿De qué leche está hablando aquí? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos leche materna, esa leche que
nuestra madre nos da a nosotros, nos produce vitaminas dentro de nosotros, nos da fuerzas y tenemos nosotros protección de algunas bacterias, porque es una leche especial para nosotros, especial para los hombres. No es lo mismo una leche sintética. Una leche sintética no es lo mismo, no tiene las mismas propiedades, las mismas calorías, no tiene lo mismo. Por eso, hermano, cuando tú vayas a algún lugar o te metas en alguna iglesia, certifica que la leche que están dando ahí no está adulterada, no está con agua, sino que es una leche pura. Por eso decía el Señor que nos iba a meter a una tierra donde fluye leche y miel, pero era una leche pura, una leche que no está adulterada. Aquí nosotros podemos ver por medio de la palabra que la leche maternal, hermano, leyendo por ahí, yo estaba leyendo que forma nuestro ADN. Hay una, porque aquí me podrían preguntar ustedes, bueno, entonces los que toman leche de bote no tienen un ADN. Sí tienen un ADN, pero este ADN del que yo te estoy hablando es más confortado, es como más directo. Es como si nosotros leemos la Biblia y leemos el libro del Mormón y leemos el libro de los Testigos de Jehová, entonces estamos haciendo una leche adulterada. Aquí la situación que nosotros tenemos un ADN y es el ADN del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tomar de esa leche no adulterada, de esa leche que nos lleva al conocimiento de Dios. Por eso cuando nosotros empezamos a venir a la palabra, hermano, obviamente cuando viene un recién convertido, se le dice que se le da leche. Pero a veces yo pienso que la leche no necesariamente tiene que ser lo más sencillo, sino que tiene que ser una leche conforme al Espíritu Santo nos dé, que lo nutra, que lo haga crecer, que le dé fortaleza, que por medio de la palabra ese hombre crezca, ese hombre sea salvo, tenga esa fuerza para santificarse, porque es una leche especial, hermano, la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo nosotros podemos dejar de tomar de esta leche? Yo pienso que siempre vamos a tomar leche, porque si la leche no está adulterada, quiere decir que la leche es buena. El apóstol Pablo dice que a los bebés hay que darles verduras, en otras palabras, como una papilla, y a los maduros hay que darles cosas sólidas. Pero la leche, yo pienso que cualquiera la puede tomar, porque si la leche no está adulterada, a cualquier organismo le cae bien. Entonces, cuando el apóstol Pedro está hablando aquí que nosotros tenemos que tomar de esta leche, esto quiere decir que nosotros vayamos a su palabra del Señor, hagamos por obra su palabra, para que nosotros crezcamos fuertes y sanos en una doctrina sana, en una doctrina de poder. Por eso cuando nosotros nos reunimos aquí en la iglesia, nos reunimos en algún lugar, tenemos que hablar la palabra de Dios. No tenemos que adulterar las cosas. Ya ve que hay muchas cosas que inventan los hombres, hay muchas doctrinas que se inventan y es leche adulterada. Pero yo te digo en esta mañana, el Señor quiere darnos de esa leche que nos va a hacer crecer, que nos va a fortalecer, que nos va a producir anticuerpos.
que nos va mire, recuerde usted, por ejemplo, en los ranchos los niños le dan la leche materna, y a veces a los niños ni los vacunan para las enfermedades, porque la leche tiene las propiedades para que ese niño crezca con fuerza, con fortaleza y protegido. Dios quiere que nosotros bebamos de su palabra. Bebamos de su palabra para crecer fuertes, que tengamos una inteligencia más allá de lo que el mundo nos puede dar, que hablemos de Él como Él quiere, que en esta mañana que yo le estoy dando esta palabra, usted sepa discernir lo que le estoy diciendo, que nosotros tenemos que santificarnos, pero al santificarnos también tenemos que tomar cosas no adulteradas. No vamos a confundir la palabra de Dios. No vamos a confundir la palabra de Dios. Hay muchas doctrinas, hay muchas sectas, hay muchos hombres. Dijo el Señor que se iban a levantar falsos profetas, que se iban a levantar gente así. Ahora usted tiene que estar bien enterado de lo que dice su Biblia. Lea su Biblia, porque al leer la Biblia está tomando la leche no adulterada, está tomando de esa leche que fluye en esa tierra prometida que el Señor nos dará en su tiempo. Una tierra donde fluye leche y miel. Así lo hizo el profeta, y dice, hizo rollo aquel pergamino, no sé qué era, y dice: tu palabra es más dulce que la miel. En esta mañana yo quiero que usted entienda, es tiempo de santificarnos. En estos días que estamos en nuestras casas, que estamos ahí, analice su corazón, analice su vida y santifíquese por medio de la palabra. Hable con usted mismo, y pregúntese si estoy santificándome o simplemente estoy viviendo la vida que el mundo me ofrece. Recuerde que el mundo, cuando nosotros producimos lo que el mundo produce, es que seguimos siendo del mundo. Pero yo espero que en esta mañana usted produzca lo que el cielo produce, y el cielo quiere que nosotros nos santifiquemos como Dios es santo. Amén, amén y amén. Vamos a hacer una oración para despedirnos y darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, bendito Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que tu palabra nos dará la fuerza para santificarnos, Señor, para sacar toda amargura de nuestro corazón, todo odio, todo rencor, sacar, Señor, todo eso que estorba en nuestras vidas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que sigas hablándonos, Señor, a nuestras vidas para santificarnos, y que tú, Señor, seas glorificado cada vez que nosotros, Señor, ganemos una batalla en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, que Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Adiós.